Hola de nuevo a todos, cuánto tiempo sin vernos. Bueno, mirar, estamos en el aeropuerto de Valencia y nos vamos a un viajecito familiar con los niños a la ciudad de Budapest, capital de Hungría. Y bueno, como siempre, pues ya se han ido para allá, están por allí y ya me dejan a mí sola. Nos vamos, chicos. Y ahora enseguida pasaremos el control. Hoy salimos prontito, a las 6:20 de la madrugada. Bueno, a puntito ya de coger la avioneta para ir a Budapest. A entrar al autobús que nos lleva desde el aeropuerto hasta el centro de Budapest, que es el 100E, son autobuses azules. Sí, tardamos sobre unos 40 minutos en llegar. Hay que pillar el billete antes, ¿eh? Lo podéis comprar por la aplicación Budapest Go o aquí también, pero bueno, yo os recomiendo que lo compréis ya de antelación. Anticipado, porque aquí hay colas. Aquí hay colas y es un poquito más caro que el 200E, pero bueno, preferimos llegar antes porque solamente estamos pues apenas 2 días. Acabamos de bajar, nada, apenas ha tardado unos 25 minutos. 20 minutos o por ahí. 20 minutos, sí. Pero también es verdad que es sábado y no hay mucho tráfico. Entonces, muy bien, muy bien. Ahora vamos a almorzar, que ya tienen hambre, porque desde las 4 de la mañana que llevamos en pie, pues ya va siendo hora. Y vamos a ir a un sitio donde ponen unos bagels riquísimos. Ahora lo veréis. Aquí es. Aquí. Nos han costado 14.900 florines. Que al cambio son 37 pavos. 5 bagels y 3 aguas. No es barato. Ahora veremos cómo está el bagel. Estamos aquí con un aparatito que ahora cuando os pite, pues tenemos nuestro almuerzo preparado. Pues ya hemos almorzado. La verdad que está muy rico. A ver, nosotros como somos tan clásicos hemos pedido el de tortilla con queso gouda y bacon. Pero yo creo que estará más sabroso otro tipo de mezcla, así con queso agrio, que aquí es muy típico, o algo más así como de lechuguita con aguacate. Pero bueno, está muy muy bueno. El bagel de aquí no es como el de España, que el de España es como pan de molde. Aquí es pan con semillas, muy rico. Y ahora nos marchamos, que vamos a ver el mercado central, que es muy bonito. We don't know what it is, so I'm asking why. We just spend the days and struggle to survive. That's my fate. Sublime. When above nature things you love to find, then you realize what's wrong with paradise. To get paid, you need to earn it every day. True, you gotta feel the light that shines on you. Sure you will enjoy this view. Letting you feel the front of La iglesia de San Matías. Y el bastión de los pescadores. Esto es muy bonito. Muy de TikTok, muy de Instagram. Y lo suyo es que nos hagamos una fotito en uno de sus pórticos. try. They'll step on your head and maybe you'll be crucified. But someday you have a turn with the game. True, you gotta feel the light that shines on you. Bueno, pues acabamos de bajar. Vamos a coger el tranvía
y nos vamos a ir a comer a un sitio, ya veréis, súper chulo. Y ahí está nuestro restaurante. ¡Oh, qué mono! Bueno, pues comemos hoy aquí. Es un vagón, en toda regla, vamos. Enjoy this view. Let it ease back from our open soul. Hola papi, nos toca aquí, en esta parte del vagón. Ya nos hemos sentado y nos han traído la carta, que como podéis ver está todo en húngaro. Pero bueno, con el traductor vamos bien. Bueno, este es el famoso goulash, que es como un estofadito con patata y carne. Bueno, madre mía, esto es una locura. Vale, va. Esto es para 2 personas, ¿sabes? Para 2 bolufas. Yo no voy a poder con Te eso, vas a ¿eh? echar salsa de estas. Vale, que allí otro plato también. ¿Eh? Ya hemos terminado de comer y hemos cogido un free tour para que nos enseñe un poquito la ciudad y todo lo que hay por aquí. Y justamente aquí pues están de manifestación y se están manifestando para, bueno, pues los médicos, porque se ve que cobran muy poquito. El guía nos ha dicho que aquí están sobre el sueldo sobre unos 1.800, que es bastante poco, entonces están de manifestación. Nos vamos a marchar un poquito para allá para que el chico pues nos explique un poquito la historia de esta ciudad. I'll keep going on with a stronger heart. I'll do it on my own. Believe in the danger zone, and I'll keep going on with a stronger heart. I'll do it on my own. Estamos en la sinagoga judía. Es la segunda más grande del mundo. Momento de nuestro apartamento, ya por la noche, pero nos esperan 3 pisos hacia arriba. Bueno, mirad, es un poco cutrecillo, pero claro, es que está en todo el centro. Nos esperan 3 pisazos hacia arriba, mirad, no hay ascensor. Ahí donde está la cúpula, pues ahí. Madre mía. Vaya tela. No, si vamos a hacer ejercicio. Bueno, tenemos aquí un pequeño balconcito. Y esta es nuestra casita por 2 días. Tenemos aquí una pequeña cocina. Bueno, no es nuestro caso porque no vamos a cocinar, pero bien, para desayunar bien. Nevera. ¡Qué calor! Bien aseadito. Pequeño salón. Y pues las habitaciones. Una habitación y otra habitación. Ya después de habernos echado aseado, una duchita, hemos duchado, hemos descansado un poquito. nos vamos a venir a probar el langos, que es como una pizza típica de aquí húngara, con sabor a masa de churro, y vamos a ir al mejor sitio que dicen que es el mejor retro langos. Bueno, pues ya nos ha llegado. Nosotros nos hemos pedido este de crema agria y queso, que es el tradicional, y sí, pues tiene ahí un toquecito de masa. Y los niños, pulled pork, que ya va faltando. Bueno, pues la última parada ya de la noche para ya culminar este sabadito. Vamos a ir al Café New York
que es considerado el más bonito del mundo. Del Mon. Parece las escaleras del Titanic. Buenos días por la mañana. Empezamos el segundo día y mirad qué cara de dormidos, porque es un poquito pronto todavía, pero nos marchamos al balneario, a la Plaza de los Héroes y bueno, y a ver el parque del Conde Drácula y a muchos sitios. Pero ahora lo primero que vamos a hacer es desayunar el dulce típico húngaro, que es el Kozloskaks o algo así. Porque, qué bien pronuncias. Es que si lo tengo que pronunciar bien, me tiro hasta el año que viene. Que es, pues, bueno, básicamente como le dicen chimenea. Es como un tubo cilíndrico, dulce. Con canela. Que los mejores dicen que son los callejeros, ¿vale? Y tenemos aquí abajo del apartamento un puestecillo y vamos a por él. Bueno, la verdad es que nos está saliendo un tiempo bastante bueno, espectacular. Estamos ahora en marzo. Y estamos teniendo bastante suerte porque tenemos hasta calor cuando es un clima aquí bastante frío. Y nada, hasta ahora lo que estamos viendo nos está encantando. Es uno de los 3 países imperiales. Cuando haces un tour, pues está Praga, Viena y Budapest. Y la verdad es que con todo su nombre tiene toda la razón porque son preciosos. Pero el de Budapest, nos está encantando. Y mira, acabamos de salir ahora mismo del apartamento y mirar dónde tenemos la catedral de San Esteban. Es que al ladito. Esta es nuestra calle del apartamento y lo tenemos justo aquí. Es todo el centro donde está todo lo más importante. También tengo que decir una cosa, ese mito de ¡buah! Es súper económico, no. Súper económico puede que hiciese hace unos 10 o 15 años, que era bastante más económico, nos dijo el guía. Pero ahora, desde luego, estamos igual que en España. Los precios igual, nosotros para 5 personas está rodando la comida, la cena sobre 80 o 100 euros. O sea que igual. Bueno, la cerveza... Una cerveza de estas bastante grandecitas, así como de medio litro, ayer nos costó 3 euros, que está bien, está bien. Ahí tenemos el puestecillo, ¿vale? Quedaros con esta esquina de ahí, porque dicen de los mejores, ¿vale? Los callejeros son los mejores y están también en los metros. Este en concreto, que está al lado de nuestro apartamento, está 24 horas abierto, o sea que en cualquier momento podéis venir y compraros uno. Vamos a ver si están calentitos. Los taxis amarillos, como en Nueva York. El tradicional es de azúcar con canela. Yo me lo voy a tomar tradicional, pero los niños quieren Nutella y topping de todas clases. Pero mirad, no podéis olerlo, ¿vale? Pero huele de categoría. Mirad qué guay. Y están ahí con... Normal. Mirad el humito. Sí, canela, ¿no? Son 1000 florines, que al cambio 1000 florines son 3 euros. Con lo cual es de los más económicos de la zona,
y es pues eso, como un enrollado, y dentro puedes ponerle lo que quieras. A ver, el normal ya os digo que es este, pero hay gente que le pone nata, chocolate, bueno, de todo tipo, vamos. Bueno, el de los 5 nos ha costado 12,67. Thank you. A ver, ¿está calentito? Sí, un poquito. A ver este. Hombre, el de Oscar sale humo, a ver. ¡Wow! Pero menudo pedazo. Es súper grande. A ver, papi, a ver. Venga, va. Está bueno, ¿Está bueno? Esto sabe como ensaimada, croissant, una cosa así. Buah, Y la canelita, es como, está tope. ¿cómo te diría yo? Como un pan quemado. Sí. Igual el sabor a pan quemado. Pero es bien grande, Pero la ¿eh? textura es maluda. Cuidado que hay puestecitos también como este, pero son más pequeños. Mirar la mano de Esteban. Es súper grande, vamos. Bueno, nos encontramos ahora mismo en el Puente de las Cadenas. Arriba el castillo de Buda. La verdad es que es un espectáculo. Y allí está el bastión de los pescadores. Y desde el Puente de las Cadenas podéis ir andando por la orilla del río Danubio y llegaréis a un punto un poco triste, la verdad, la historia de ese punto, porque se llama Los zapatos en la orilla del Danubio, ¿vale? Y os cuento un poco brevemente la historia, y es que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes mataban a los judíos aquí en estas orillas. ¿Qué hacían? No los fusilaban directamente. Les hacían sufrir de una manera bastante cruel. Les ponían todos aquí en fila, les ataban a las manos unos alambres con pinchos y solamente disparaban a los dos extremos, ¿vale? Derecha e izquierda. Entonces, claro, del peso de esas dos personas caían todos los demás al agua y ya, pues claro, se ahogaban. No los podían fusilar directamente a todos porque así ahorraban balas. Muy cruel. Y esto es un monumento que hay aquí en Budapest, unos zapatos que pues simulan pues toda la gente que falleció en las orillas del Danubio. Niños, personas adultas, de todo. Bueno, como podéis ver hay gente que enciende velitas, ¿vale? Es muy triste, la verdad, el monumento. Pero bueno, al final, pues todo es historia. Digno de ver. Y ahí tenemos el Parlamento, que también es muy bonito. Nos encontramos en la plaza Borosmasti, que es una plaza, si venís en época navideña, es una plaza muy típica, que es donde ponen el mercadito navideño. Y nos ha llamado mucho la atención esta estatua, porque parece que esté literalmente metida en una burbuja, y así es. Y bueno, pues es una estatua que está protegida para que no le tiren piedras, porque es de la época de los alemanes y bueno, de la historia alemana en sí. Y le ponen eso porque, claro, los húngaros la detestan. Y para que no la dañen. Y ahora vamos a entrar al metro, el segundo metro más antiguo del mundo. El primero es el de Londres y el segundo es este. Vamos a ver por qué. ¡Qué bonito! Es que es súper antiguo. Mirad qué cosa más bonita. La estación es una pasada, es preciosa. Es como si estuvieras, no sé, en otra época, desde luego. Muy bonita. Nos encontramos en la Plaza de los Héroes. Mirad qué bonita y qué grande es.
Aquello es el Museo de Arte Neoclásico, ¿vale? Que nosotros muy de arte no somos, pero bueno, para que lo sepáis. You're better off without me. Don't you tell me what I'm supposed to do when I'm walking on the streets half naked. It's part of me, it's part of me. When I'm Aquí en el centro tenemos a los 7 líderes de las tribus mahares. Esa representa la paz y esa... La guerra. No, esta de aquí, esta. La guerra, la guerra. La guerra. Este es el rey Esteban I y este es el rey Esteban Segundo. II. Pone que es Cos Uten Laus. Ajá. Muy bien, Héctor. Hablando ahí húngaro. Si venís en la época de invierno, con nieve y demás, todo esto montan aquí una pista de patinaje. Que ahora ya estamos en marzo y ya no es época. Bueno, pues ya estamos aquí en el castillo de Bad Dauchat. Cartón piedra. Fue para una exposición, les gustó tanto, fue tanto el éxito que lo dejaron. Hicieron un revestimiento y aquí se quedó para los turistas. La verdad es que es una pasada, es súper bonito. Es muy chulo. Mirad, si os apetece subir en globo, ahí lo tenéis. Pero bueno, no sube muy alto, ¿eh? Sube a una cierta distancia, no muy alta, ¿eh? my brain makeup. It's part of me, it's part of me. When you're crushing on my dreams and you're making me so. Mirad, acaba de subir el globito. Pero vamos, que sube hasta ahí, ¿eh? Hasta donde lo veis, ahí se queda. A ver si encontramos la estatua de Drácula. Aquí tenemos la estatua de Drácula. Bueno, pues aquí tenemos la estatua en este parquecito de Anonymous. Es que dicen que la pluma da suerte si la tocas. Sí, ¿no? Sí. ¿Dónde está la estatua? Yo también la he visto. ¿Quién? Ellos esperaban una super estatua y está aquí el señor Conde Drácula. ¡Qué locura! Se les acabó el bronce. Se les acabó el bronce. Una napia tiene mi colega. Me parece un mortadelo. Bueno, pues ya hemos llegado a los baños Sechenchi o algo así también. Vamos a ver si entramos. Tenemos las entradas que las compramos online. Cuando las compras las tienes para todo el día. Baratas no son, ¿vale? O sea, hablamos de unos 30 euros por persona. Pero creo que ya que vienes a Budapest, que es la capital de los balnearios, este es uno de los más famosos junto con el Geller. El Geller, si podéis buscarlo en YouTube, se hizo famoso también en España por el anuncio de Danone. El anuncio de Danone está grabado allí. Pero al final nos decidimos en venir a estos porque eran más grandes y más famosillos. Y nada, vamos a ver qué tal. Get out of my life. I know what I'm. Bueno, pues llegamos a las taquillas y aquí puedes coger la que tú quieras, ¿vale? Nada, simplemente es dejarlo ahí y con la pulserita que te dan directamente cierras, ¿vale? Es muy sencillo. Bueno, que sepáis que yo me he traído el gorrito, ¿vale? Y estas toallitas que venden en el AliExpress, que son desechables de 1,60, por si, bueno, ocupan poquito en el avión, como llevamos equipaje de mano,
las utilizamos, ¿vale? Las chancletitas también son desechables. Y luego cuando acabemos pues las tiramos y nos vamos cargadísimos con toallas y de todo. También, bueno, estas son las taquillas que son estándar con la entrada. También hay unas cabinas por si queréis un poquito más de privacidad. Para las piscinas exteriores, bueno, muchas de ellas no hace falta gorro, pero para algunas otras sí, os recomiendo que vengáis con gorro, ¿vale? Para poder utilizar esas piscinas, si no, no podréis entrar. 40 graditos. Dicen que lo que mola mucho es aquello que la peña está girando, ¿lo veis? When you're crushing all my dreams and you're making me so full. I know what I'm supposed to do. Bueno, pues acabamos la experiencia aquí en los Széchenyi. Está de categoría, acabamos muerta mata, pero muy relajadita. Mirad, os voy a enseñar una curiosidad por si venís, por si queréis secar un poquito los bañadores. Vale, pues los metes aquí, ahí, lo tapas, aprietas y va cayendo ahí el agüita. Lo escurre un poquito, tampoco lo deja muy seco, pero bueno, algo es algo. Ahí, ya hemos acabado. ¿Qué tal? Muy bien, estamos muy relax Muy relax. para acostarnos. No, bueno, hoy vamos a comer, o a intentar comer, en el Drunk Café, que es, bueno, ahí tenemos gulas, langos, y es de los más económicos de la ciudad. Esta es nuestra mesa de hoy. Aquí vamos a comer. Bueno, ya hemos probado. Esto es como un crepe relleno de pollo y salsa paprika. Eso es la patata típica húngara, que viene a ser como unos ñoquis, con huevo y también con ternera y salsita así paprika. Por ahí va una pizza y por aquí había un pollo empanado. Pero está bueno todo, ¿eh? Hemos vuelto ya a salir después de una súper siesta porque el balneario nos ha dejado exhaustos, hechos polvo. Hemos comido y nos hemos ido a echarnos una siestecita. Ya hemos vuelto a salir y nos dirigimos a ver la ópera de Budapest porque es preciosa. Y vamos a ver si está abierta. Espero que sí. La tenemos cerquita del apartamento. Mirad qué fachada más bonita y más impresionante. Pues sí, tenemos suerte y está abierta. Pero a ver, que sepáis que solo podemos entrar hasta aquí gratis. El hall. Luego ya si queréis entrar a verla, pues hay que pagar. Están cantando dentro. Mirad qué cosa más bonita. Preciosa la ópera de Budapest. Es muy bonita. Y ahora nuestra siguiente parada, después de ver la preciosa ópera, vamos a ver los famosísimos Ruin Bar, ¿vale? Que son los bares en ruina que quedaron en la Segunda Guerra Mundial. Pues hubieron locales que se quedaron totalmente destrozados, o casas, y en esas casas pues hicieron un Ruin Bar. Son bares muy peculiares. Vamos a verlo, os va a gustar. I know what I'm supposed to do. I know what I'm supposed to do.
llega el momento cuando se enciende la ciudad, empieza a ser mágica. Todas las ciudades tienen su encanto de día, pero para mí tienen más encanto de noche. Y ya para culminar este súper viaje a Budapest en 2 días, nos vamos a subir a un crucerito por el río Danubio para ver todos los monumentos de noche, que también son una pasada. Bueno, mirad qué cosa más bonita. El Parlamento iluminado. Precioso. Y luego ahí a la derecha tenemos el puente de las cadenas. La verdad es que la ciudad es preciosa. Bueno, pues este es nuestro barquito, que nos va a llevar por el río Danubio. Ahora está saliendo la gente y ahora después entraremos nosotros. Voy a hacerme la foto hoy del agua. Si alguien me hace la foto, me la va a hacer. Vale, ya nos ha tocado entrar. Vamos a intentar ponernos abajo porque la brisa aún hace fresqui. Hay zona de exterior, pero nosotros nos vamos a sentar aquí dentro para no pasar mucho frío. Ahí tenemos una barrita para tomar lo que queramos. Y bueno, yo creo que aquí es ideal. I know what I'm supposed to do. Bueno, pues ya estamos aquí desayunando en el aeropuerto. Ya vamos a coger el vuelo hacia Valencia y ya nos marchamos, se acabó ya el viaje de Budapest. Nada, nos ha encantado muchísimo y lo recomendamos que vengáis aquí porque es precioso. Bueno, pues nos vemos a la próxima. Adiós.